Para regresar atrás a aquel paciente que él mencionó en el seminario de un hombre de negocios que tenía dos y tres almuerzos al mismo tiempo, que sus conversaciones solamente se tocaba el tema de los negocios, el dinero, Ujú. etcétera. Hubo un párrafo acá que me parece interesante como para nosotros comenzar hoy. ¿Qué Eh, página? López Pedraza dice, me llama la atención y me intriga del titanismo. Es que energía alimenta tal cosa. Me maravilla Ujú. imaginarme una biología que soporta ese acelere. Ujú. ¿Qué componentes alquímicos mandan esa gasolina de alto voltaje? Yo creo que es una buena interrogante, ¿no? Para tenerla presente, ¿sí? Y luego un poco también hacer comentarios, pero que si lo ponemos en contexto psiquiátrico, o sea, se puede hablar de manía, hipomanía, pero no es realmente eso lo que él está tratando de expresar acá. Eh, yo estoy consultando aquí a la inteligencia artificial y voy a hacer como un repaso, un pequeño repaso para nosotros, ¿sí? Del concepto de titanismo en la psicología analítica de Rafael López Pedraza. Dice un exponente de la escuela arquetipal junguiana, se refiere a un conjunto de rasgos psíquicos y culturales que denotan una falta de carencia, una falta o carencia de profundidad anímica y simbólica. Sí. Pero por un lado eso, ¿no? Una falta o carencia de profundidad anímica y simbólica. El titanismo se caracteriza por vacío de imágenes e imaginación. La personalidad titánica presenta una carencia de imágenes psíquicas y de imaginación, que López Pedraza considera la única brújula para que el ser humano pueda guiarse en el mundo. Esta falta de imágenes crea un estado desértico, desolado y plano en la personalidad o en la cultura. Ausencia de ritual y reconocimiento. Alude a un inconsciente colectivo con un vacío de rituales, lo que implica una carencia en el reconocimiento de fuerzas profundas. El hecho de que los titanes mitológicos no tengan ni culto ni rito es una metáfora de esta falta en la contemporaneidad. Ausencia de ritual y reconocimiento. Copia de comportamientos. El comportamiento titánico se manifiesta en la copia o el remedar de una serie de comportamientos, emociones y sentimientos que son externos o superficiales, como que si fuesen un decálogo de lo que significa portarse bien o cumplir con el deber, pero sin que pertenezca realmente a la persona. Carencia de culpa y culpar al exterior. Se resalta la carencia absoluta de culpa y la tendencia a ponerle la culpa a cualquier cosa, incluso sin sentido, como un rasgo característico. El exceso como un problema. El titanismo se relaciona con la noción del exceso, el cual puede manifestarse incluso como causa de problemas psicofísicos, por ejemplo, como problemas cardiovasculares. En esencia, el titanismo es una fuerza psíquica que opera desde la superficie y la reducción en oposición a la profundización en los complejos, lo emocional y la construcción simbólica que exige la psicología junguiana para lograr una vera transformación psíquica. Esto pareciera ser que está planteando que son opuestos, ¿no? Ah, Adelante, no vamos a seguir con esto, pero hay un video de Marta Cecilia, mm. una reflexión sobre López Pedraza. Yo creo que es interesante para ustedes este, meterse y escuchar a Marta Cecilia, la cual la tuvimos aquí en dos o tres ocasiones, muy interesante, bueno, ya fallecida, ¿no? Doctor, la IA, o sea, le dio la información del video.
¿En la O qué? mejor dicho, ¿dónde encuentra uno el video? ¿En YouTube o Sí, en YouTube. en En YouTube? YouTube, sí, en YouTube. Se llama Marta Cecilia Vélez. Vélez Titanismo. Ok, ok, gracias. Bueno, un poco para hacer la introducción de hoy. Ahora, Pablo, dos cositas que oigo ahí, porque de las características principales que él da, que responde AI, pues son genéricas, o sea, la incapacidad de imaginación, la incapacidad de representación, pero ¿cuáles? Y esas son, o sea, cualquier estructura yoica concreta va a tener esas mismas características, ¿no? O sea, esas son entre otras, pero ¿cuáles serían para ti entonces las características específicas, distintivas del titanismo? Bueno, ahí lo que yo entiendo es, primero que todo para nosotros, yo quisiera de verdad diferenciar lo que López plantea como titanismo, ¿verdad? Y diferenciarlo de lo que nosotros los psiquiatras vemos como la manía o la hipomanía que es tan frecuente en los trastornos bipolares. Pero acá en esta introducción al trabajo de López hay inteligencia artificial, o sea, la idea es esa, ¿no? La idea es como que, es como, yo la entendí así, ¿no? Como una actitud, ¿verdad? Vacía, de vacío, como de superficialidad, ¿verdad? De no profundizar, ¿verdad? De adoptar comportamientos miméticos, ¿sí? En relación al colectivo. eh, y eso, por supuesto que eso en terapia se hace bastante complicado cuando uno entiende que hay personas que les cuesta mucho la velocidad, por ejemplo, ¿sí? Querer las cosas inmediatas, estar eh, tratando de como de uno como terapeuta de tratar de que haya una incubación en la persona, que haya una lentitud en los procesos, ¿verdad? En que de alguna manera el paciente llegue por sí mismo a descubrir algunos elementos del inconsciente. Correcto, pero eso no lo hace, Yo no lo hace tengo, pues, eso no lo hace un titán. Mi pregunta es, ¿qué es lo específico del titanismo? Porque bueno, esa presentación la tenemos constantemente en terapia, sí, pero eso no hace a la persona un titán, que sea superficial, que no tenga capacidad de simbolización, que no tenga capacidad de imaginación. Ok, pero que esto que leíste para ti hace, entonces, o sea, veamos, se lo traduzco médicamente, ¿qué hace el síndrome? ¿Qué hace al síndrome? O sea, ¿cuáles no, son las no, características específicas que lo convierte entonces en titanismo? no, yo no estoy hablando de eso, de que yo estoy siguiendo eso como que lo que Pedraza dice como titanismo. O sea, lo que te estoy diciendo es, ¿verdad? Que hay una serie de características que están descritas allí en ese texto de la inteligencia artificial, pero bueno, no, yo me ciño a lo que nosotros hemos aprendido de López, ¿verdad? Que es ese vacío, ¿verdad? Que es el exceso, que es la falta de Ay, límite, que es el el exceso para mimetismo. mí es una característica clara. Por Sí, ejemplo, bueno, distintiva de esa presentación, la sí, ausencia de límites. el acelere, de la velocidad del acelere, ¿no? Este, Pero no es exclusiva del titanismo. O sea, el acelere lo vas a tener en presentaciones maníacas, etcétera, pero, o sea, cualitativamente, ¿qué es lo que lo hace eh, titanismo? lo que te Y digo. Sí, ok, ahí de ¿qué las que crees tú? nombraste, ¿Qué esa fue crees la que tú más me resonó. para ti, qué sería lo que está diciendo ahí que no? No, no, todo, o sea, porque es que lo interesante del planteamiento de López es que, para mí, pues, es que él hace una descripción de un
conjunto de características que se tienen que presentar, digamos, en su totalidad para que sea titanismo, porque muchas de esas características se presentan en muchas otras situaciones clínicas, pero no hace de nuestro paciente un titán. ¿Me explico? Entonces, Claro, por eso una estoy de diciendo. esas pudiera ser, o sea, lo que me resuena a mí es eso excesivo, la ausencia de límites, por ejemplo, además de la superficialidad, además de la incapacidad de imaginar, de la incapacidad de simbolización, de la incapacidad de ritualización. eh, o sea, es un poco para nosotros tener una idea de también incluso qué es lo innovador en el planteamiento de López que nadie había visto. Bueno, de eso justamente es lo que yo estoy planteando desde un principio, ¿verdad? ¿Qué es o cómo diferenciar eso de otras patologías, de la manía, de la hipomanía, de esas cosas? Pues ahora que tú lo dices, o sea, para mí, ¿verdad? Ni siquiera el vacío, porque el vacío es difícil de percibirlo en una persona, sino más bien el exceso, la desmesura, esa falta de límites, ¿verdad? Ese para mí es más titánico. La referencia a los titánicos, ¿verdad? Es que tienen una fuerza, ¿verdad? Es una energía, ¿verdad? Exacerbada, que él mismo lo está diciendo ahí. ¿De dónde vendrá esa energía? ¿De dónde sacamos nosotros, los seres humanos, o los que están afectados por el titanismo, esa energía, esa fuerza, ¿no? Eso me parece también un elemento definitorio, ¿no? O sea, hay una cosa desbordante, una fuerza desbordante, una cosa que no tiene límite, una cosa que no se puede parar, una cosa que no hay reflexión. El titán no reflexiona. ¿Sí? Sí, Entonces, pero muchos otros pacientes no reflexionan y no son titanes. Pero eso, A como ver, pero no hay que confundir lo clínico con esto, con con esto que estamos discutiendo, ¿no? Del titanismo, porque incluso lo podemos ver en diferentes manifestaciones, no solo en el comportamiento como tal, Ujú, ujú. sino, por ejemplo, un pensamiento, ¿verdad? Aun cuando la persona no manifieste clínicamente aspectos que tengan que ver con el exceso, ¿ok? No necesariamente podemos hablar de titanismo, ¿no? O sea, o podemos hablar de titanismo aunque no manifieste exceso en la conducta, pero sí, por ejemplo, en posiciones, en pensamientos, en paradigmas, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco lo podemos llevar punto a punto con un aspecto clínico. Bueno, pero pero sí es clínico en el sentido de que es una presentación, aunque no limitada a la conducta. En el sentido de que tú te estás refiriendo a lo excesivo, lo desmesurado en el pensamiento, aunque no la actúe, Aunque no lo actúe, aunque no ¿sí? la actúe. Y lo vive de esa manera, ¿no? Y lo vive de esa Sí. manera. Y también se pudiera mirar como una posibilidad de todos, pues, que no necesariamente lo vamos a mirar desde el punto de vista clínico. Es decir, el titanismo forma parte de pues, una posibilidad que en todo se puede presentar en un momento dado, en una etapa, en una época. Algunos tendrán mayor naturaleza titánica que Exacto. otros, y no necesariamente estamos hablando de una manía o una hipomanía. O una Este, personalidad, o tampoco, no es un rasgo de personalidad, sino que en un momento dado, digamos, pues una persona puede estar poseída por este aspecto titánico, pues, ¿no? Ujú, ujú. pues fíjate, a mí se me hace que el- siguiendo el hilo, por lo menos el hilo que yo tengo de este seminario, es que López comienza con lo virginal, ¿verdad? De lo virginal pasa a lo sectario,
de lo sectario pasa a lo titánico y termina el seminario hablando de lo psicopático. ¿Sí? Entonces, el elemento que yo veo allí, ¿verdad? Es cómo ver, ¿verdad? En una personalidad muy original puede haber elementos titánicos, ¿sí? O sea, cómo puede haber en el sectarismo, ¿verdad? Personas o grupos de personas con un pensamiento titánico, ¿sí? Puritano, virginal, fanático, ¿verdad? Futurista, bueno, ¿qué te digo yo? Porque es de estos locos que ha estado dentro de la historia de la humanidad. Hitler, por ejemplo, que iba a haber un tercer Reich por 1000 años, ¿sí? Cosas de ese tipo, ¿no? Ese exceso, ¿verdad? Y que rosa, todo eso rosa, ¿no? Con lo psicopático. Y hablar en clínica más junguiana, ¿verdad? Uno pudiera también meterse con el héroe, podría también meterse con el adolescente eterno, ¿verdad? En esos personajes también, aunque el héroe no es un arquetipo, pero es una psicología, pues. También está eso, ¿no? O sea, que si uno ve a una persona, a un paciente que tiene las características claras de un puber, ¿verdad? De un adolescente eterno, en toda esa energía, en toda esa, estar volando todo el tiempo, ¿verdad? Todo ese cuento, todas esas cosas están allí, para mí, dentro de este concepto de López Pedraza, ¿no? Por eso le digo, para mí es muy, muy importante, ¿verdad? No quedarme con algo muy reduccionista o muy reductivo, si se quiere, ¿no? Aquí Yo en no los seminarios, veo, yo no veo reduccionista el hecho de hacer diferenciaciones estoy porque hablando de eso. para No estoy él, hablando de cita. Estoy hablando de no reducir eso, ¿verdad? A una cosa clínica, no concretizar eso. Yo no sé si me explico. O sea, sería más bien como tratar de imaginarnos, ujú, ¿sí? Imaginarnos, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa fuerza? ¿Por qué tiene esa fuerza, esa cosa tan... O sea, ¿de dónde sale? ¿Sí? ¿Qué hay en el ser humano, en la biología del ser humano? ¿Sí? mm. Que tiene esa fuerza, ¿no? Esa energía, esa cosa, esa desmesura, ese exceso, etcétera. Y que también para nosotros como clínicos yo sí creo que es interesante como, Sí, pero no es, no es la reducir, pero pregunta, decir, la pregunta de qué hay en la biología eh, no, es, es, es otro nivel. Me explico, porque y si vamos a qué hay en la biología, estaría él buscando una causa biológica cuando y eso pues tiende, ¿ok? A hacer más estrecho el, la cantidad de opciones, ¿ok? Que pudieran darle origen a esa presentación. Y yo o sea, esa es una pregunta totalmente diferente y es curiosa, aunque según yo entiendo por Reina, lo que le he oído es que López siempre estuvo muy interesado también en lo biológico, aunque no lo exploró, ese fue al parecer como de esos temas que a él lo inquietaban y le generaban enorme curiosidad. Yo lo he leído en varios sitios de él también, como que él él hace, y dice, esto lo llegaremos a saber, esto se llegará a saber, en algún momento esto vamos a tener algunas respuestas. Ahora, a lo que te referías tú ahorita con que el- lo, lo titánico y lo sectario van más o menos de la mano. Eh, ahí estoy pensando, bueno, van de la mano. Pero ¿cómo? Van de la mano porque es fácil saltar de uno a otro, pero de todas maneras los fenómenos son distintos. Por eso, eh, sin duda puede haber exceso en el sectarismo, ¿ok? Sin duda puede haber
desmesura en el titanismo por la unilateralidad de lo sectario, ¿verdad? O sea, mi devoción es a una sola diosa, a Artemisa, con el caso de Hipólito. Este, eh, pero en el titanismo, entonces la diferencia estaría en que es la ausencia de devoción, porque ahí ya no hay Dios. O sea, Ausencia de devoción, porque ahí de ya, devoción. sí, ya ahí no hay Dios. Entonces, por lo tanto, no hay rito, por lo tanto, no hay, o sea, los titanes no adoran a nada ni a nadie. No hay imágenes, ¿verdad? Me Los, imagino que a los, eso te refieres. No hay imágenes, no hay imaginación, no hay los rito, no sectarios, hay. yo no digo que no hay imagen porque pues, el titanismo tiene unas imágenes específicas que lo hacen titánico, pero y tiene, bueno, tiene a Prometeo, todas estas son imágenes. Este, ahora, fíjate que y los titanes, Atlas, por ejemplo, que carga la tierra a su espalda, es ese, esos, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué lo va a diferenciar? Porque yo me puedo mover entre titanismo y sectarismo, pero ¿cuándo estoy dónde? ¿Y cuándo dejo de estarlo? O sea, ¿qué tiene que ocurrir? Un poco como el poema ese de Eliot. O sea, ¿qué tiene que perder la información para transformarse en conocimiento y qué tiene que perder el conocimiento para transformarse en sabiduría? O sea, son como diferentes niveles. ¿Qué tiene que dejar de ocurrir en el sectarismo para convertirse en titanismo? Y por lo que siento yo, en lo que infiero, es, es tiene que perder eh, la capacidad de imaginar la existencia de algo por encima del titán, algo que, que el sectario sí lo tiene. El sectario tiene a alguien por encima de sí, aunque sea una sola diosa, Artemisa, ahí está lo excesivo, ahí está lo unilateralizado, está lo polarizado, pero se sujeta, se somete, ¿ok? A un valor superior. El titán no. El titán ni a Zeus le hace caso y le entrega, le entrega el fuego a los humanos. Ahí es donde voy con estas distinciones que creo que son importantes, aunque nos movamos, digamos, aleatoriamente en esos estados, tanto nuestros pacientes como nosotros, este, va a haber, va a haber instancias que tienen que poder ser diferenciables. De lo contrario, él no hubiese hablado de esto separadamente. No hubiese dicho, no, no, lo que pasa es que todos los sectarios se convierten en titanes y lo que tenemos que hablar es de titanes. Y no, él se mantuvo en esas dos categorías separadas. Bueno, vamos a quedarnos con eso, vamos a quedarnos con ese planteamiento tuyo y vamos a ver si podemos avanzar un poco con el seminario. Mira, aquí hay una parte, Ay, doctor, disculpe, ¿en qué página es que está? Disculpe. en la 25, pero yo voy a buscar un texto que está en la 24, Ok, al principio de la página gracias. 24, que dice, están hablando López. Y hay una intervención que entiendo es de un psicólogo que estuvo con nosotros en los seminarios, Hugo Vygotsky. Dice, hay un título de un artículo que se está refiriendo, que no lo encuentro acá el artículo, pero él se está refiriendo a un artículo de la medicina. ¿De dónde viene esa energía? Entonces Hugo dice, quizás venga de esa misma creencia psíquica más profunda si la locura es lo normal. Quizás venga de esa misma creencia psíquica más profunda si la locura es lo normal, si la locura es lo sano. Es decir, hay un impedimento de constelizar con un modelo histórico que no tiene forma. Hay una energía psíquica, pero que no termina nunca de hacer articulación con lo colectivo, inconsciente, arquetipal con lo histórico.
porque lo histórico no está. Hay un vacío ahí, ¿no? Ese es el planteamiento que hace Hugo, y López le dice, háblame un poco más de eso, Hugo. Porque pareciera que si estuviera buscando otro tipo de energía diferente a la psíquica en la locura titánica, y de repente es la misma energía psíquica, pero que no puede constellizar arquetipalmente, porque lo histórico no lo permite, porque el tiempo de lo histórico, el espacio de lo histórico está reñido con lo psicológico, y no hay manera de hacer esa articulación de lo arquetipal con lo histórico para que hagan esa forma viviente. Exacto, dice López. Lo que tú dices es interesante. Tú dices que hay una energía psíquica que se da forma por la historia, cara. Esa es una buena concepción. Que si no hubiera una historia con sus formas, que si no hubiera una historia del aquí y del ahora, no aparecería. Sí, sí, fascinante. Me gusta mucho tu punto de vista. Pero tampoco nos dice mucho de esa energía, porque nos dice por qué no la hay, pero no nos habla de lo que hay. Ujú. Bueno, esa es otra concepción planteada, ya la habíamos leído anteriormente, ¿no? Pero fíjate que vuelve, estos, bueno, él lo plantea como historia, yo lo planteé como ausencia de devoción, ausencia de Dios, ausencia de, pero ahí lo que se está refiriendo es que la historia, la incapacidad del titán de ubicarse dentro del contexto de la historia, ¿verdad? Es lo que inhibe su capacidad de ver los límites, de sentirse dentro de ciertas, de sentirse constreñido a ciertas realidades, Formas, ¿no? a ciertas formas, exacto. Este, eh, eh, y es interesante porque la historia es algo incluso más, si lo vemos, ok, porque Prometeo entonces se caga en Zeus y le entrega el fuego a los humanos. Se caga en la historia, se caga en las formas, se caga en las jerarquías, se caga en Dios, básicamente. Y por eso es muy interesante eso, es la incapacidad del individuo de sentirse en interrelación con un contexto en tiempo y en espacio. Que le daría límites, que le daría mesura. Ahí, bueno, voy a hacer un desvío de lo que estamos conversando, que a lo mejor tenga una cierta relación, pero tengo así como una gran curiosidad, porque en estos días pasados estuve eh, tratando un poco eso de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? ¿La teoría es qué, perdón? De la relatividad. Y hay una cosa ahí que me llamó mucho la atención, y quería como comentarlo hoy, ¿sí? Es que en un momento de las cosas que decían ahí, decía, eh, la relatividad especial, ¿verdad? O sea, el que describe el movimiento, el tiempo, el espacio y la gravedad. La relatividad especial explica la relación entre espacio, tiempo, masa y energía, mientras que la relatividad general describe la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo causada por objetos masivos. La relatividad especial establece que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores en sistemas de referente inerciales. Implica que el espacio y el tiempo no son absolutos, sino que dependen del observador. Introduce fenómenos como la dilatación del tiempo. El tiempo transcurre más lento para quien se mueve más rápido. Y la contracción de la longitud. Los objetos se acortan en la dirección de su movimiento. Y él establece la equivalencia entre la masa y energía representada por la famosa ecuación.
La relatividad general formula una nueva teoría de la gravedad, reemplazando la idea de Newton de una fuerza invisible. Postula que la gravedad es la curvatura o deformación del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Se resume en la idea de que el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. ¿Sí? Entonces ahí me puse yo como a tratar de curiosear un poco cómo nosotros en esta manera de aproximarnos a la psicología sobre todo los que seguimos a López, la enseñanza de López, la cuestión esta del tiempo, ¿verdad? De la incubación, del suceder, ¿verdad? Y que está reñido con la velocidad, ¿sí? O sea, la velocidad es algo que está en contra, ¿sí? de la reflexión, ¿no? Pero a pesar de eso, en las leyes de la física, más bien dice que la velocidad, ¿sí? tiene un sentido, ¿sí? Y acorta el tiempo. Mientras más velocidad tenga usted en un proceso X, Y o Z, ¿verdad? El tiempo se le va a cortar. Las preguntas que tienen que ver esto, a lo mejor tienen que ver, quién sabe, a lo mejor tienen que ver con eso del titanismo también, ¿verdad? Si esto es así, ¿verdad? Como dice Hugo Vygotsky ahí, López se fascinó con esa propuesta, ¿verdad? El tiempo para la psique, ¿sí? No sé si ustedes comparten esa opinión, pero yo sí comparto la opinión de que la psique es atemporal, ¿verdad? Que lo que envejece no es la psique, la que envejece es el cuerpo, ¿sí? Y muchas veces llegamos a la última etapa de nuestras vidas y nos sorprendemos de una forma de verdad impresionante sobre cómo pasó tantos años y tan rápido, ¿sí? Cómo se me pasó la vida, ¿sí? Y hay como un desfase, ¿verdad? Entre eso del tiempo histórico y el tiempo actual, ¿no? Eso me llama a mí la atención. Y yo no sé si es ese vivir, ¿verdad? Titánico que a lo mejor lo tenemos y no nos damos cuenta, ¿verdad? Que podemos pasar por la vida y ni siquiera tener memorias importantes. Hay mucha gente que no se acuerda de nada, casi nada, ¿sí? Mientras que hay otras que sí, hay otras personas que sí tienen esa capacidad, ¿verdad? De la memoria. Y eso a mí me causa curiosidad. Y lo quería traer por eso, ¿no? Porque será eso del titanismo que evidentemente lo tenemos todos. O sea, decir que, no, yo no tengo nada titánico, eso es de otra gente, eso de los locos, eso de los... No, no es así, ¿verdad? Todos tenemos en mente de nuestras vidas, podemos ser titánicos, podemos tener desmesura, podemos hacer mucho daño, podemos ser psicopáticos. O sea, eso está en el solo hecho de estar vivos, ¿sí? Entonces, eso quería dejarlo por ahí, ¿sí? Porque más adelante, en este texto dice que el psiquiatra tiene que vivir un time muy lento, dice López. Y eso no les parece básico. La psicoterapia es una actividad interna y su práctica toma años para asimilarla, para que haya algo de profundidad en ella. Yo presumo que gran parte de los procesos de aprender psicoterapia es como procesos de aprendizaje a través de la imitación. Esto es interesante, ¿no? Esto es probablemente una consideración de gran importancia acerca del tema de locura en psicoterapia, porque todos hemos visto el uso mimético de esquemas psicoterapéuticos, de esquemas y teorías, un mimetismo titánico que no se ajusta nada a la realidad psicoterapéutica. ¿Qué les parece ese párrafo? ¿Quieren hacer algún comentario?
O Yo me seguimos. perdí aquí, Pablo, porque me puse a mirar otra cosa. Perdona. Dame otra vez la página. En la página 26. Eh, En Ajá. eso de lo que ya les estaba diciendo, de la psicoterapia, el enfocar la psicoterapia como, ¿verdad? Como una práctica en donde el tiempo es lento. Es muy lento, dice más bien López, ¿no? Y que no se aprende sino a través del mimetizar, ¿verdad? Aprender de lo que uno ve, aprender de lo que, más que de la teoría. La teoría es como un marco referencial, pero él dice, es una consideración de gran importancia, ¿sí? Ujú. Acerca de la locura de la psicoterapia, porque todos hemos visto el uso mimético de esquemas psicoterapéuticos, ¿sí? Sí. Es Y curioso. ahí va a empezar a hablar de un caso, ¿no? Sí. Dice Creo que así, él hace está 15 tratando años. ahí, no sé si te parece, Pablo, que está tratando ahí de hacer también una nueva diferenciación entre la psicoterapia, este, eh, 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 como, como proceso de aprendizaje, o sea, el aprender la actividad de hacerte el oficio, pues, de hacer psicoterapia, ¿no? Por eso dice, es una actividad interna y su práctico toma años para asimilarla y para que haya algo de profundidad en ella. Entonces aquí dice, yo presumo que gran parte de los procesos de aprender en psicoterapia es como procesos de aprendizaje a través de imitación, ¿ok? ¿A Entonces, través de? imitación, Invitación. sí, ¿no? Él dice ahí, imitación. Esto es probablemente una consideración de gran importancia acerca del tema de la locura en psicoterapia, porque todos hemos visto el uso mimético de esquemas psicoterapéuticos, de esquemas y teorías, un mimetismo titánico que no se ajusta en nada a la realidad psicoterapéutica. Para mí esto es un párrafo de verdad tan importante, porque si bien la psicoterapia se aprende, este, como desafortunadamente como estamos cableados nuestro cerebro, ¿verdad? A través de exponerse a la psicoterapia y exponerse a teorías que conjeturan acerca de la psicoterapia, este, y por lo tanto el mecanismo básico es de imitación, o sea, usted sabe cómo agarrar el tetero porque le dicen cómo agarrarlo y la mamá suya agarra el tetero y se pone el tetero así para que usted aprenda, ¿verdad? Este, pero él hace aquí esta distinción donde se vuelve titánico la repetición mimética de esquemas psicoterapéuticos, porque distinto es una actividad interna que toma años en asimilarse, ¿verdad? Para que haya algo de profundidad en ella. Y yo creo que, de verdad, ese párrafo es muy, muy importante, para nosotros, pues, como psicoterapeutas psicoanalíticos o no. O sea, que hay que tener cuidado con la repetición mimética o el mimetismo titánico en la Él lo práctica llama mimetismo psicoterapéutica. satánico, es exacto, lo Sí, llama es que tenemos que tener cuidado con eso. exacto. Reflexionar si estamos en eso o no, pues. Aun cuando sea inevitable que Mm, la actividad del oficio se aprenda a través de la imitación. pero que en algún momento eso tiene que evolucionar hacia una cosa de mayor profundidad, no sé, Bueno, yo se de me mis ocurre. terapeutas he aprendido tanto de cómo se hace, de qué funciona en terapia, como de lo que no debo hacer, como de lo que no funciona en terapia. Entonces, ya ese es el destilado de una actividad interna que ha tomado años de asimilar y de lograr profundidad. Mm. Ahí estaba revisando el libro del mito del análisis de Hillman, Ujú. que, por cierto,
no sé si lo he hecho en otros textos, pero le hace un reconocimiento a López Pedraza. Debe ser que todavía eran amigos cuando escribió esto, Ujú. que decía Hillman: debo reconocimiento a Rafael López Pedraza por haber discutido conmigo muchas de las ideas aquí expuestas. ¿Sí? O sea que es un reconocimiento de Hillman, luego que entraron en, no sé, Sabeniencia, no sé qué carrizo pasó ahí. Ujú. Toda esta psicología, toda esta psicología, y cuando Hillman habla del mito del análisis, está poniendo la psicoterapia y el análisis también como un arquetipo más de tantos que hay. O sea, simplemente que nosotros estamos metidos dentro de ese arquetipo, ¿verdad? Y tenemos que reconocerlo como tal. No es que seamos la última psicóloga del desierto, ¿verdad? Sino que hay muchísimas otras cosas en este mundo donde estamos viviendo, pero nosotros estamos metidos aquí adentro, ¿sí? En lo que es Gilman lo dice, el mito del análisis, ¿no? Y bueno, que es sumamente interesante, pero no es el momento de profundizar en eso, pero tiene que Y, ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? oh, sí. Este párrafo, Ujú. ¿verdad? Que me parece que es interesante, muy importante, yo también creo que es muy importante, Sí, porque bueno, eso decía López Pedraza, uno nunca va a llegar más allá de lo que uno mismo ha llegado. O así sea, es. Y luego, no hay como vuelta que darle. ¿Sí? una actualización de eso, del mito del análisis, ya no, es decir, eh, em, desde una mirada un poquito distinta, pero cuyos orígenes también es la psicología arquetipal, porque él originalmente es un gran seguidor de Hillman. Es precisamente el libro, el tomo uno de las obras completas de Giggerich, que se llama, este título, Pablo, La neurosis de la psicología, The Neurosis of Psychology, ¿ok? Entonces, es justamente esto, ¿ok? Es una profundización en lo neurótico de la psicología y por lo tanto en lo neurótico de las prácticas psicológicas y del oficio. Yo, o sea, igual, los recomiendo a los dos, o sea, The Myth of Analysis primero y después The Neurosis of Psychology, porque hay una segunda profundización, por supuesto más actualizada, este, en, en él empieza entonces a detectar, ¿verdad? En producciones teóricas dentro de la psicología analítica, elementos neuróticos. Como por ejemplo, te pongo un ejemplo que es importantísimo, la crítica severa que hace Giegerich al famosísimo paper de Neumann, que ha sido, bueno, quizás o el libro más importante de Neumann de la historia de la conciencia. Y, por supuesto, también el libro de The Child, donde entonces él empieza a decir, bueno, eso es un escrito psicoanalítico neurótico. Es muy interesante porque va alineado con lo que estás diciendo tú. O sea, este párrafo este párrafo específico de López, de ese cuidado con, con el uso mimético de esquemas psicoterapéuticos. No joda. Esa línea es importantísima. Básicamente le está diciendo, le está dando la razón a Neumann, a Giegerich, cuando Giegerich dice que Neumann hace un uso mimético de esquemas psicoterapéuticos junguianos y lo extiende excesivamente, ¿verdad? A unas conjeturas que igualan y confunden la ontogenia con la filogenia. Y eso es intelectualmente
errado y fenomenológicamente errado, simplemente por seguir un esquema que planteó Jung. Y aquí hay un ejemplo de dice López, ¿no? Para apoyarse en ese párrafo anterior. Dice, eh, yo traté a un joven que sufría de esquizofrenia, recién llegada a Zurich. Yo aceptaba este tipo de casos en ese entonces. La madre me dijo que cuando el hijo tenía 12 o 13 años, lo llevara a un terapista, que en la primera entrevista le preguntó si él había visto a su mamá desnuda en el baño. Es una estupidez, y hubo muchos comentarios, ¿no? Era obvio que el muchacho no tenía idea de lo que se le estaba hablando. En Zurich, una mujer me contó que su primer breakdown en un cine, un terapista la acostó 4 horas pidiéndole los detalles de 30 años. Estos dos terapeutas están seguramente practicando psicoterapia con elementos titánicos. El primero, un mimetizar unas imágenes. En los años 50 yo leí en Times que cuando las conferencias psicoanalíticas, uno de ellos había propuesto para aliviar la neurosis, que en las casas hubieran 2 baños, uno para los padres y otro para los hijos. El segundo terapista tenía un furor curandis. Violó la relación espacio-tiempo que cualquier relación necesita, pues puede que ustedes sean familiares con cualquier caso parecido. Uf, Es la proyección de una sombra gigantesca en psicoterapia. Una sombra que yo veo se compone de 3 elementos. Ahorita la vamos a ver, pero quisiera que nos estuviéramos un poquito en esto. Piense otra vez. El segundo terapista tenía el furor curandis. Violó la relación espacio-tiempo que cualquier relación necesita. ¿Sí? Entonces, es otra vez hacer referencia para nosotros, como terapeutas, de que las cosas necesitan, ¿verdad? Un espacio y un tiempo, ¿sí? Y que no va a suceder nada antes de que ese tiempo y ese espacio se den en esa relación que podamos establecer con esta persona, ¿no? Que está pidiéndonos ayuda, ¿sí? Eh, y eso puede ser, yo tengo una cosa, una señora que me tiene pero de verdad sorprendido. Hace muchos años que la veo y solamente recientemente empezó en una relación nueva que tuvo, que fue traicionada y eso la sumió un dolor horrible y bueno, y ella empezó como a sentir, por primera vez empezó a sentir el dolor, empezó a sentir el dolor, empezó a sentir el dolor y hubo un momento en que tuvo como un fin de semana, pero con un dolor en el cuerpo que no tenía focalización de nada. Bueno, y ella empezó a sentir cosas, ¿no? Y de ahí en adelante se despertó en ella, ¿verdad? Algo. O sea, ella dijo, yo estoy como viva ahora, porque todos estos años de mi vida yo no me daba cuenta de lo que estoy sintiendo ahorita. Y ella tuvo una relación muy psicopática con un señor, bueno, horrible. Y ese señor la traicionó un montón de veces y ella no le paraba mucho a eso. Ella lo que quería era que regresara a casa y ya, ¿no? Ahora, después de tantos años, y yo la estaba acompañando durante tantos años, nos dimos cuenta los dos de la disociación, o sea, de la disociación en ese momento. Y si no hubiese pasado esa, ni yo ni ella no hubiéramos dado cuenta de nada. Porque los diálogos, los lenguajes, los contextos tenían una relación que sí se puede sentir hasta lógica, ¿no? Pero es otra vez esa cosa del tiempo y el espacio. O el espacio lo tuvo y el tiempo también lo tuvo, pero el tiempo demoró muchísimo en llegar a su psique para hacer, ¿verdad? Un insight, ¿verdad? Un darse cuenta de lo que no había sentido durante tantos años de su vida. Esa relación del tiempo y el espacio y del suceder, eso lo decía mucho López Pedraza, en psicoterapia es un suceder. O
¿Sucede o no sucede? ¿Sí? Yo creo que, e insisto en que lo tengamos presente, que puede ser que nos ayude a entender un poco más esto Yo, de titanismo, ¿verdad? Y de qué se trata esta cosa, ¿no? Esta cosa del fíjate que titanismo. también, Pablo, ahí, y yo agregaría, es importante ver, porque lo que López llama un suceder, eso que ocurre, ese ocurrir espontáneo, misterioso, eh, pues bueno, esa misma descripción de ese fenómeno es lo que entonces Jung llama sincronicidad. Y para mí es importantísimo volver a ver cómo plantea él esos dos ejes de espacio-tiempo, causalidad y sincronicidad, y luego lo transforma en una conjetura de esa transgresión de, de la materia en el espíritu y del espíritu en la materia. Ese es ese suceder que llama él la sincronicidad, que es acausal. Entonces, ¿qué pasa? Una psicoterapia fundamentada en el mimetismo, como lo llama él aquí, de esquemas psicoterapéuticos, le cierra la puerta al, al emerger acausal, o sea, a la sincronicidad, que es ese suceder. Entonces, a mí me gusta, o sea, leer a López y volver a Jung, pues, y ver, son fenómenos similares lo que él está escribiendo, que los llama de una manera distinta porque los descubre intuitivamente, o porque en realidad está escribiendo un fenómeno distinto. Porque al final, pues la raíz, digamos, teórica de López es junguiana, ¿no? Este, y entonces ver, Jung llevó esos conceptos incluso más allá. Descarta López algunos elementos escritos por Jung. ¿Por qué lo habría descartado? Porque no los consideraba importantes, porque no los conocía, o porque lo que él está formulando aquí este, es, es la conjetura de su intuición, independientemente de lo que haya hecho Jung, aunque el fenómeno sea el mismo, y por lo tanto lo llama distinto. Por eso yo los invito, ese es el octavo, o el volumen 8, que es Dynamics of the Psyche, Structure and Dynamics of the Psyche. El último, no es el último, pero así, es el último artículo, que se llama Sincronicidad and a Causal Connecting Principle, un principio de conexión acausal. Ahí entonces hay un modelo totalmente distinto de espacio y tiempo y de acausalidad y causalidad interactuando en unas dimensiones totalmente distintas que ocurren. Entonces, ahí está Pauli, porque este artículo lo escriben juntos, pero que Pauli lo identifica, ya trayendo a colación a tu Einstein, Pauli lo identifica ocurriendo en el laboratorio de física cuántica y Jung lo identifica el mismo fenómeno ocurriendo en el setting psicoanalítico. Y entonces se siente y dice, coño, pero es que esto es lo que yo veo. Y Jung le dice, esto es lo que yo también veo. Bueno, vamos a formularlo. Ese suceder acausal, que es una transgresión de la materia en el espíritu o del espíritu en la materia, como lo quieran ver. Y genera ese espacio liminal que es donde ocurre la psicoterapia. Que Sí, entonces no esa puede... cita, ¿Ah?
hace pensar en lo siguiente. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, me parece que, pero ahí y allí, o quizás un agregado, ¿verdad? Y si echamos mano de la alquimia, ¿verdad? Para que ese suceder a causal, ¿verdad? Tiene que haber, ¿verdad? Un proceso entre esas dos personas, ¿sí? Claro. Un trueque entre esas dos personas para que suceda algo, ¿sí? Que eso que estamos hablando. Yo últimamente, no sé si es por lo viejo ya que estoy, ¿verdad? Pero sí, cada vez me doy cuenta, ¿verdad? Que me importa menos que mis pacientes sepan de mi vida privada, ¿sí? Mm, Y hay personas últimamente que tengo en terapia que me lo agradecen, ¿sí? Una ujú. cosa que siempre fue contraindicada desde, Y ¿no? más tu formación ortodoxa freudiana, o sea, the blank slate. Sí, que me fui ahora al otro extremo. Y realmente siento, ¿verdad? Que las personas, cuando eso sucede, te Mm. lo agradecen. Yo estoy de acuerdo contigo siempre y cuando el disclosure, o sea, lo que yo comparta con el paciente acerca de mi vida privada tenga un fin terapéutico. Es decir, Claro, no voy a claro. decir nada que no venga a caso este, Sí, sí. con el suceder de la terapia. Entonces, sí, y yo creo que también los freudianos se han movido muy, muy lejos de esa blank slate original con el que tú te formaste ahí en Tavistock. No, tú no fuiste a Tavistock, tú fuiste fue el otro, ¿no? Al Maudsley. Este, Porque son precisamente los freudianos y los post-freudianos los que han desarrollado las grandes teorías de intersubjetividad y las teorías de campo. ¿Me explico? Entonces, ya ellos se movieron de ahí hace mucho tiempo. O sea, desde Bion se movieron de ahí. Este, n- Nosotros nos hemos movido menos los jungianos que los post-freudianos en cuanto a el rol, no solo de la contratransferencia, que eso ha sido extensivamente desarrollado por los freudianos, sino el rol del tercero, del tertium non datur, que se forma en el campo psicoanalítico. Ellos no lo llaman sincronicidad, ellos no lo llaman tertium non datur, n- pero es eso, pues, es eso. El rol, o sea, como son dos subjetividades que alquímicamente, quizás tú recurres a la alquimia porque es la única manera en que Jung relacionó ese fenómeno y lo describe con el Rosalium Philosophorum y con el baño alquímico, ¿verdad? Con el unus mundum que se forman en dos diferentes niveles. Pero ahí es muy importante que lo que tú estás diciendo, porque justo lo que estás diciendo es en dos platos yo no aplico miméticamente esquemas psicoterapéuticos, esquemas y teorías, porque esa teoría la recibí allá y no propicia el suceder, no propicia la sincronicidad. O sea, es un ejemplo específico del no seguir esquemas psicoterapéuticos miméticamente. Que fíjate lo que tú dices, que no sé si lo hago porque estoy viejo. Claro que lo haces porque estás viejo. Y lo haces porque estás viejo, porque lo que dice López es verdad. Esta es una actividad interna y su práctica toma años para asimilarla, para que haya algo de profundidad en ella. O sea, date una palmadita en la espalda, compadre. Claro, y como dice Anicia, o sea, yo pienso que este furor curandis, em, pues quizá el psicoterapeuta joven que Ujú. tiene fresco todas las teorías y que quiere poner en la práctica todo eso que sabe, ¿ok? Claro. Eh, es así, siempre es inicial, pero hay quienes se quedan en ese furor curandi
Y eso lo que hace es repetir esquemas sin vincularse con el paciente. Que lo Sí, es que tú estás plano describiendo cuestionado, es ¿no? que no hay vínculo, no hay vínculo. Y en ese sentido es donde se ve el exceso, pues. O sea, porque se queda eh, en el psicoterapeuta, se queda en la idea de que está en esa práctica para curar al otro, pero no en saber qué pasa en el otro, pues. No hay vínculo, pues. ¿Y qué pasa Que es un entre los poco dos? lo característico de lo titánico. No hay vínculo con el otro, pues. Ujú. Ahí hay otra característica. No hay vínculo. No hay Dios, no hay vínculo. No hay vinculación, no hay Mm. vinculación. Hay una vinculación interesada, porque si te pones a ver, ok, Prometeo aparece que pareciera que se vincula con los humanos al entregarle el fuego, pero es una cosa más narcisista, lo hace por darle una patada en el rabo a Zeus, pero no es por amor a la humanidad, tampoco. ¿Me explico? Entonces, Exacto, eso, las pseudo relaciones, que son intereses en exacto. realidad, Puede decir que es por amor a la humanidad, pero o sea, son intereses. desde el punto de vista profundo no lo es, pues. Correcto. Hay ese vacío, pues. ¿Eh? Y en psicoterapia se puede presentar el interés de validar una teoría sin que haya vínculo. Eso sería Sí, esa psicopatía de la que está hablando. La proyección de la sombra gigantesca en psicoterapia es una sombra que veo componente de tres elementos: titanismo, psicopatía y poder. No joda. Mm. Claro, ahí pudiéramos estar hablando también de lo que ustedes están conversando de simetría, de la necesidad de simetría en psicoterapia. Es decir, no sé, se me ocurrió que ajá, pudiéramos hablar de simetría en esto que ustedes están conversando. Si es Claro. asimétrico, si yo estoy mimética, si no logro hacer una conexión real con el otro, si establezco una relación de poder y no una relación que me permita hacer proceso, entonces se me ocurrió. Se fue Pablo, mira. Pero sí, Sí, claro, simetría. Ahora tendríamos que saber en qué entiendes tú por simetría. Porque siempre es una simetría afectiva, es una simetría emocional, no va a haber simetría intelectual ni de conocimiento porque no puedes pretender que el paciente sepa lo que sabes tú. ¿Me explico? sí, Este, pero digamos que ¿Qué entiendes tú paciente y por simetría? terapeuta viven una vida, pues, y en ese sentido, Ajá. pues son simétricos. Y sienten emociones y reaccionan y actúan sus defensas. O sea, es una simetría desde el acontecer psíquico y desde la naturaleza humana. Sí, yo creo que Jung invita a establecer una relación terapéutica desde ese lugar, creo yo, por lo menos así lo he entendido. Si es mimético de poder y eso, pues ahí ya no estamos simétricos. Ahí va justamente López ahorita en esas tres últimas líneas de la página 26. Bueno, dice entonces López aquí, es una proyección de una sombra gigantesca. Ujú, Una sombra que yo veo se compone de tres elementos: ujú, titanismo, psicopatía y poder. Componentes que la filológica de la filología y semánticamente tienden a confundirse. ujú. Titanismo tiene un legado mitológico, visto a través de Kerenji, debido a su predominio en el mundo de hoy. Es el que más distorsiona nuestro sentido de realidad. El titanismo, entonces, es el que más distorsiona nuestro sentido de realidad. ¿Sí? Psicopatía es una deficiencia o una falla en la naturaleza humana.
nosotros no somos completos. Tenemos lagunas psicopáticas o huecos negros donde no hay imaginación posible. Pero fíjense, otra vez, ¿no? La cosa esta de no imaginar, ¿sí? De no aparece, ¿no? Pero no aparece en el Titán, ¿sí? Y pareciera ser que no aparece en el psicópata tampoco. Este es un aspecto de la psique muy diferente a lo que Jung se refirió como la función inferior. Mucha riqueza psicológica puede salir de la función inferior. Yo necesito quien lleve mis cuentas del banco, pero también de esa función inferior es de donde salen mis mejores cosas. Y nada sale de las lagunas, excepto posiblemente mimetismo psicopático. Es un mimetismo que no tiene nada que ver con los procesos de aprendizaje o el arquetipo del maestro y del discípulo cuando funciona. Una personalidad llena de huecos negros mimetiza en una manera que tiene muy poco que ver con la realidad, como los dos terapistas que hablamos, uno a través del baño y el otro con el furor durante. Una cosa es aprender de si veo o no a mi mamá y otra es mimetizar. Pero como dice usted, es un interventor ahí, ¿no? Pero como dice usted que de su función inferior sale la mejor. Bueno, chico, dice, eso lo hablamos la otra vez. Mi función inferior es la percepción. Sí, pero es entonces que de allí sale lo mejor, porque mi función inferior me hace cuerpo, me permite encajarme en mi cuerpo. Eso es lo que te sostiene, porque se pone a funcionar algo que es inferior y que seguirá inferior. No es que vamos a poner algo inferior de superior, Mire qué interesante, Pablo, párate aquí un pelín. Cuando ¿no? él dice, porque mi función inferior es la percepción. Este, a mí esto me parece súper interesante, porque, bueno, yo a él no lo conocí, pero el eje de la percepción tiene dos polos, ¿ok? Intuición y sensación, ¿ok? Entonces él dice, hace una confesión a medias, porque no nos dice del eje percepción cuál de los dos polos es su función inferior. Y tú que lo conociste, él dice, porque mi función inferior me hace cuerpo, me permite encajarme en mi cuerpo, es lo que te sostiene. Entonces, cuál crees tú de esos dos polos era la función inferior de López? ¿La intuición o la sensación? Intuition or sensation? Yo creo que yo que lo vi trabajando también, yo creo que la intuición. ¿Es su función inferior? No, la inferior es la sensación. Qué interesante eso. A mí esto me parece interesantísimo. Este, porque yo tengo entendido que él era un hombre muy dionisíaco y que era bailarín y que le gustaba comer y era barrigón y esto y aquello, ¿no? Entonces, el, el, mm, pero si su función inferior es la sensación, es decir, la manera en que él preferiblemente percibe el mundo es a través de intuiciones, es decir, de hacer conexiones entre elementos no conexos, ¿ok? Casi que totalmente aleatorios, y no a través de la percepción de los sentidos. Entonces, lo dionisíaco en él, que tanto lo trabaja, sería inferior. Por eso entonces esta afirmación, donde él dice, la función inferior me hace cuerpo, me permite encajarme en mi cuerpo, eso es lo que te sostiene, porque te pone a funcionar algo que es inferior, que seguirá inferior, que no es que vamos a poner algo inferior de superior. A mí esta parte me parece, o sea, yo como no lo conocía a él, me parece fascinante
esa confesión. López era un INTJ. ¿Ok? INTJ, que es su, Introvertido, intuitivo, primera función thinking y la última es feeling. no, primera función intuition. Intuición, sí. Primera auxiliar thinking, La primera auxiliar es thinking, ok, o sea que su función inferior es sensation. es la sensación, sí. Ah, pero es introverted intuition. O sea, Ajá. este, interesante eso también. Es muy, muy interesante. O sea que el extrovertido ahí era Hillman. ¿El qué? El extrovertido ahí era Hillman. Hillman, claro. Sí. ¿Ves la complementariedad del asunto? Pues me imagino esos dos personajes. Sí, sí. Ajá. Pero claro, el introverted intuition, además sus intuiciones son introvertidas. No es como, o sea, él ve, o sea, conecta asuntos inconexos interiormente, porque es su mundo interior el que más, lo único que le interesa o lo que más le interesa Ujú. como introvertido, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y sí, o sea que su feeling es su segundo auxiliar. Y tú tienes esta sensación de que su feeling era más bien terciario, Eh, pues sí, puede ser, ¿no? Como decía, la tercera base, ¿no? tercera base. Pudiera Interesante. ser. Puede ser, porque yo siempre, sí, de los que, no, yo nunca he oído que fuera querendón, ni agarrón, bueno, agarrón sí, pero por otras razones. Este, interesante. Y también que van cambiando de signo, ¿no? O sea, su intuición es introvertida, pero su thinking es extrovertido, y por eso puede escribir, por eso escribe, Claro. pues. Y entonces su feeling va a ser introvertido. Ah, y Ujú. su sensation va a ser extravertida. Pero Interesante. eso que tú dices es cierto, o sea, López tú mucha gente le ponía ese calificativo de dionisíaco, porque es que él vivía, ¿verdad? Por lo menos los que lo conocimos al final de su vida, no sé cómo sería joven, Mm. ¿sí? Pero eso de la conversación, de la buena conversación, de la buena comida, del buen vino, ¿me explico? Eso era algo que lo hacía notar, ¿entiendes? De toda la gente que se Sí, reunía con pero él. me llama la atención o sea, que sea un rasgo tan característico de él que parte de su función inferior. ¿Me explico? O sea, también te puedo decir, bueno, es una función inferior bien integrada, también, ¿no? Este, pero, o sea, una persona con función sensorial inferior, más bien le cuesta el cuerpo. Te lo digo porque mi sensing es una función inferior también. Y es lo sensorial extrovertido. O sea, yo voy por una tienda y si me gusta una camisa, me la compro todas igualitas, diferentes colores. O sea, Schluss aus. ¿Me explico? Porque lo extrovertido sensorial no tiene, es inferior en mí. Ujú. Pero lo dionisíaco, por supuesto, me abre las puertas a lugares de mí donde hago cuerpo y me permite encajarme en mi cuerpo. Y claro, al final es lo que te sostiene. Interesante, Yo no sabía que él era INTJ. Si me hubiesen tocado a mí tratar de inferir a través de sus escritos y de lo que ustedes dicen de él, más bien hubiese puesto su función de sensación como superior por esto de lo dionisíaco. Y resulta que es al revés. Hay algo aquí, yo quiero volver atrás acerca de eso del titanismo,
Y eso creo que lo mencionó López en algún lado, no me acuerdo dónde, ¿verdad? De una frase de Lezama Lima en relación a la realidad, ¿sí? ¿Cómo nos cuesta a nosotros los seres humanos, bueno, enfrentar la realidad, conocer la realidad, o sea, darnos cuenta de una realidad determinada, ¿verdad? Y eso, ese elemento, ¿verdad? Pudiera ser también algo titánico en nosotros. ¿Cuánto tiempo le tomó a esta señora percibir la realidad, su realidad? Vivió como si fuera una realidad, pero no era una realidad. Y le tomó años eso para que esta persona pudiera realmente percibir, ¿sí?, su realidad, ¿no? Eso, a mí ese es otro tema también que me fascina, ¿no? Este, ¿por qué nos cuesta tanto la realidad? ¿Por qué nos defendemos tanto de la realidad? ¿Por qué vivimos protegiéndonos, ¿sí? Pero fíjate que eso lo llama ahí el psicopático. ¿Mm? Eso lo llama, es justamente eso lo llama una personalidad llena de huecos negros, mimetiza en una manera que tiene muy poco que ver con la realidad. Ujú. Eso lo llama él aquí, o sea, dentro de las tres sombras que él dice que tiene el titanismo, que tiene la psicoterapia, que son el titanismo, la psicopatía y el poder. El titanismo como legado mitológico que distorsiona nuestro sentido de realidad, y la psicopatía, que es el segundo, este, dice entonces que es una falla de la naturaleza humana. Son esos huecos negros. ¿M? O sea, él está aquí haciéndonos como está reconceptualizando a su manera psicopatía. ¿Lo ves? Sí, sí. Interesante que lo llame falla de la naturaleza humana, ¿no? Interesante eso. Sí. Y en otros escritos él habla de la psicopatía no como una falla de la naturaleza humana, sino habla de la psicopatía como una condición dotada a la naturaleza humana exclusivamente para la supervivencia. Sí, sí, es El verdad. problema es o sea que eh, quizás lo que es la falla en la naturaleza humana es que se enquista lo psicopático para ser utilizado en situaciones que no son de supervivencia. Sería como yo conciliaría esas aparentes contradicciones en él, pues, en su mismo corpus teórico, pues. Sí. Bueno, yo creo que por hoy está bien porque ahorita está hablando del otro párrafo que viene, es hablando de una película que acabamos de ver. Yo no me acuerdo de esa película, sinceramente. Pero ¿Cuál bueno, será? después sigue con otra cosa. A mí, no sé, estos seminarios me hacen pensar un poco, ¿sí? Ujú, Pensar un poco en esta cosa, si estos temas pudiéramos revisarlos, por ejemplo, en una película, ¿sí? Eh, yo voy a hacer una sugerencia a ver qué les parece a ustedes, ¿no? Si vale la pena hacerlo o no, ustedes verán si sí o si no, ¿verdad? Hay una película que me encantó, la volví a ver hace poco, que es El Piano. ujú. ¿Se acuerdan de esa película del piano? The Piano es la que ocurre en Nueva Zelanda, de la mujer La, que la recogen los maoris y Ah, ya, la La que le inglesa cortan un sobreviviente de dedo. esa. ella llega ahí a la costa, ¿verdad? Y con aquel mamotreto de piano, el piano sí. se queda ahí en la playa, ¿verdad? Y la persona a la cual supuestamente por conveniencia, ¿verdad? Iba a ser su marido, le parece que eso era como un pesado, ¿sí? Y que no vale la pena subirlo a la casa. Y ahí se desarrolla toda una trama, ¿verdad? En una mujer que supuestamente también es muda, Ujú, ¿sí? Y ujú, que al final a uno lo deja así con la duda, bueno, si será que era muda o fue muda a los 6 años y ahora termina como aprendiendo a hablar.
Hay una Sí, un cosa drama ahí dramático, ¿no? con esa película que a mí me parece que pudiéramos como trabajar el tema este, ¿sí? De lo original, de lo mimético, de lo psicopático, ¿sí? No sé, eso se lo dejo a ustedes ahí, si les entusiasma, bueno, si no, seguimos con el texto, ¿no? Sí, Estamos ya en la página 27, todavía quedan unas 2 o 3 páginas para terminar el seminario. Y yo diría que terminemos. Sí, sí, vamos a terminarlo. Ujú. Claro que sí. Y, y después, yo tengo muchos años sin ver esa peli, pero yo recuerdo que fue muy interesante. La podemos quizás verla al final y ver qué rasgos de lo que leímos podemos conseguir allí. No me parece mala idea. Sí. sí, una película siempre da pues otra visión, otra arista, pues, otra Sí, manera de verlo. aporta imágenes, sí. Bueno, aquí él nos va a introducir ahora en tratar de diferenciar, ¿verdad? Titanismo, psicopatía y poder, Ujú. que es un poco lo que comenzamos hoy. Bueno, ¿cómo es esto? Vamos a ver cómo será esto igual, será lo mismo, será que no es lo mismo, será, ¿no? Yo creo Sí, que la parte final del seminario es acerca de esa necesidad, creo que es una necesidad para todos, sí, yo creo ¿no? que es Ajá. importante. Él dice que hay una confusión filológica y semántica Y semántica. entre esas tres. Entonces, a mí me interesa explorar eso. O sea, este, qué distinciones va a hacer, qué diferenciaciones va a comenzar a hacer él, este, acerca de esos tres elementos que él los llama los tres elementos de la sombra de la psicoterapia. Él sigue estando fajado en la psicoterapia. Pues, ¿Cómo se presentan estos? Ya él volteó el espejo. Antes mirábamos el titanismo y el sectarismo en los pacientes. Ahora volteó la cámara. Estamos en un selfie, ¿verdad? Donde es, ok, ahora vamos a ver el sectarismo y el titanismo en el psicoterapeuta, es en, nosotros. Sí. en nosotros. Y a mí esto me parece realmente fascinante. Y me parece fascinante por lo difícil que es el soltarlo, porque incluso, fíjate en lo que tú leíste, Pablo, del AI, ¿no? En lo que tú leíste ahí, dice, algo así como, es una obligación en la psicoterapia psicoanalítica. Y ya la pura palabra o una aspiración de la psicología psicoanalítica, ya tú dices, ¡pum! Sectarismo, ¿me explico? Porque ¿cómo es Ujú. eso? ¿Cómo es eso? O sea, eh, muy, muy interesante. Bueno, les recomiendo al señor Gigeris, que a veces la gente dice que eso es inmamable, pero definitivamente la psicología tiene su propia neurosis, que es a lo que se está refiriendo el señor López con la sombra de Ese la sí me lo tienes que psicoterapia. traducir, Tita. Yo no sé, yo creo que el volumen uno ya está traducido. Lo voy a buscar a ver. Yo lo tengo más rayado que cuaderno de bobo. Mire esta vaina, esto es comiquísimo. Este, porque, no, este es un tipo que, bueno, pues, esto sí. Bueno, gracias a todos por estar.